Mi nombre es Marcos, y durante 19 años, el trabajo de mi vida ha sido una historia de fantasmas, contada en kilobytes e hilos de foros. He estado documentando a Aterraque desde que los primeros susurros aparecieron en un foro paranormal, allá por 2005 en Archive. Cada supuesto avistamiento, cada testimonio silencioso, cada borrado aterrado. Fui el bibliotecario silencioso de un monstruo hecho de píxeles y paranoia. Pero mi papel de observador ha terminado. La historia de fantasmas llamó a mi puerta. Y ahora entiendo la verdad de por qué existe y por qué me eligió a mí. Esto no es una confesión sobre lo que he visto. Es una advertencia sobre lo que he hecho y por qué deben creerme cuando les digo que estas cosas no solo se casan, sino que a veces se construyen. Mi credibilidad no se basa en cuentos de campamento sino en datos. Soy un archivista digital que vive en una pequeña casa aislada en las afueras rurales de un pueblo cerca de los Pirineos, donde el bosque es literalmente el patio trasero de mi casa. Mi mundo no es el de un aventurero, sino el del zumbido bajo y constante de los racks de servidores en el despacho de mi sótano. Es el olor específico del polvo acumulado sobre la electrónica caliente y el tecleo rítmico y constante de mi teclado mecánico. Mi vida profesional consiste en gestionar datos a nivel corporativo para una empresa de logística. Mi vida privada, mi verdadera vida, es curar los datos de una única entidad. Era una obsesión que yo consideraba segura, contenida. Era una forma, creo, de canalizar el duelo y el aislamiento después de que mi pareja, Sara, me dejara hace ya casi una década. Sus últimas palabras para mí no fueron de odio, sino de una tristeza infinita. Me dijo que estaba más enamorado de las sombras en mi pantalla que de ella, que vivía más en los ecos de historias de terror de desconocidos que en nuestra propia casa. Y tenía razón. Después de que se fue, llené el silencio con más servidores, más discos duros, más datos. El zumbido de los servidores se convirtió en mi mundo, la única compañía constante que necesitaba, o eso creía. Era un ruido blanco que ahogaba el recuerdo de su voz, del mundo exterior, de todo. La noche que todo cambió, yo estaba realizando un mantenimiento que había pospuesto durante meses. Estaba limpiando un archivo de audio dañado de una publicación de 2008. Un archivo que pretendía ser una grabación de la criatura, capturada accidentalmente por un micrófono de campo. Era un proceso tedioso, a filtrar el ruido, aislar las frecuencias, intentar restaurar algo inteligible de la corrupción digital. Llevaba horas en ello, perdido en el proceso, con mis auriculares de estudio aislándome por completo del exterior. El archivo reproducía su mezcla característica de estática, de baja frecuencia, y algo más, un extraño chasquido, a la vez húmedo y crepitante, casi como el sonido de ramas secas rompiéndose bajo el agua. Y entonces ocurrió. A través de mis auriculares, el sonido se reprodujo una vez más, el chasquido húmedo, y desde el bosque, justo más allá de mi porche, el mismo sonido exacto resonó como un eco perfecto. No fue una imitación, no fue una coincidencia, fue una respuesta a nítido, inmediato y orgánico. Me arranqué los auriculares de las orejas, con el corazón martilleándome en la garganta. El zumbido de los servidores parecía haberse desvanecido, aunque sabía que seguían funcionando. Pero el mundo exterior, el bosque que siempre estaba vivo con los sonidos de la noche, estaba en silencio silencio absoluto y antinatural. Ni siquiera los grillos, nada. Fue un silencio tan profundo, tan pesado, que se sentía como una presión física contra mis tímpanos, como si el mundo entero contuviera la respiración. Era el tipo de silencio que solo había leído en los testimonios que archivaba. La calma antinatural, que siempre precedía al avistamiento. Siempre lo había descartado como un adorno dramático, una exageración para aumentar el miedo, pero era río. Era un vacío sonoro que gritaba peligro más fuerte que cualquier chillido. Y en ese vacío solo resonaba el eco de una pregunta. ¿Era real? Después de todos estos años, ¿era real? El miedo era paralizante. Un frío que se extendía desde mi estómago hacia mis extremidades. Mi primer instinto fue cerrar todo, reforzar las cerraduras, esconderme en la fortaleza de datos que había construido en mi sótano y pretender que no había oído nada. Podría haberlo hecho. Podría haberlo racionalizado como el viento, un animal. Mi propia mente
jugándome una mala pasada, después de horas, mirando una pantalla. Pero la otra parte de mí, el arquivero, el obseso, el hombre que había sacrificado una vida por esta sombra, no podía. 19 años de persecución digital no podían terminar en un simple portazo. Tenía que saberlo, así que tomé una decisión. No fue valiente, fue inevitable. Me levanté, y mi mano no fue hacia el teléfono ni hacia la cerradura de la puerta. Fue hacia el panel de control de mi sistema. Corté la electricidad principal de mi despacho, de mis servidores. El zumbido constante, que había sido la banda sonora de mi vida durante años, se detuvo con un gemido electrónico. El silencio en mi casa se unió al silencio del bosque. Apagué mi mundo para poder escuchar el suyo. Fue un acto simbólico, un sacrificio. Estaba abandonando mi rol de observador digital, iba a salir. No lo encontré esa noche. La oscuridad fuera era total, y el silencio seguía siendo opresivo. Cada crujido de una hoja bajo mis pies sonaba como una explosión. Di una vuelta a la casa, con una linterna que temblaba en mi mano, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada, solo los árboles inmóviles y una sensación abrumadora de ser observado. Regresé adentro sintiéndome estúpido, decepcionado y a la vez, inmensamente, aliviado. Quizás sí había sido mi imaginación. Cerré la puerta. Restauré la energía y el zumbido familiar de mis servidores regresó, llenando el vacío una vez más. Intenté convencerme de que todo había vuelto a la normalidad. Pero a la mañana siguiente, con la primera luz del día, lo vi. No había sido mi imaginación. En la barandilla de madera de mi porche, justo donde la luz de mi despacho habría iluminado la noche anterior, había 3 largos surcos paralelos. La madera estaba astillada, cruda y reciente. Las marcas eran profundas, como si algo increíblemente afilado y pesado se hubiera apoyado o arañado allí. No era la marca de un oso ni de ningún animal que yo conociera. Eran deliberadas y precisas, no eran un ataque, eran un mensaje. Esa fue la invitación, y en ese momento supe que no se lo diría a nadie. Este secreto era mío. Entendí que el silencio de la noche anterior no era solo para que yo escuchara, sino para que él supiera que yo estaba escuchando. Las marcas no eran una amenaza, eran una respuesta a mi presencia. Y mi decisión de apagar mis servidores, de salir a la oscuridad, había sido mi respuesta a la suya. Sin decir una palabra, habíamos establecido un canal de comunicación, un pacto, y yo había elegido mantenerlo en secreto, aislarme aún más del mundo para protegerlo. Esta historia es el resultado de esa elección. Lo que les voy a contar a continuación son las reglas de ese pacto y el precio que pagué por mantenerlo. Si esta confesión significa algo para ustedes, dejen su like, suscríbanse y compartan esto. Necesito que se queden hasta el final para entender por qué hice lo que hice. El pacto no fue hablado, fue codificado en madera arañada y en mi propio silencio culpable. Aquellas 3 marcas en la barandilla de mi porche se convirtieron en el centro de mi universo. Pasé días enteros observándolas, tocándolas, tratando de descifrar la fuerza y la intención detrás de ellas. No eran de un animal. Eran demasiado limpias, demasiado paralelas. Eran una firma, y yo, el archivero, el coleccionista de susurros digitales, ahora tenía una prueba física, un artefacto. La pregunta ya no era si existía, sino que quería. Decidí que si había respondido al sonido de mis archivos de audio, tal vez respondería a algo más, algo tangible. Recordé una de las primeras historias que archivé, una de las más extrañas, sobre la criatura siendo atraída por objetos con una fuerte carga emocional o un pasado olvidado. Decidí probar esa teoría, tenía que hacerlo. Mi primera ofrenda fue un acto de fe y de estupidez calculada. En mi sótano, entre cajas de viejos discos duros y cables obsoletos, guardaba algunas cosas de mi vida antes de que los servidores se convirtieran en mis únicos compañeros. Encontré la vieja caja de música de mi abuela. No funcionaba bien. Solo emitía unas pocas notas metálicas y tristes antes de callar. Era un objeto lleno de un pasado que ya no me pertenecía. Esa tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los Pirineos y la luz se volvía dorada y densa, coloqué la caja de música en el borde mismo del bosque, justo donde mi césped terminaba y la oscuridad de los árboles comenzaba. No la dejé en el porche,
cerca de mi seguridad, sino en su territorio. Fue como trazar una línea, un punto de encuentro, y luego me retiré. Volví a mi casa, cerré la puerta y me obligué a no mirar. La noche fue una tortura. El silencio del bosque ya no era opresivo, sino expectante. Cada pequeño ruido de la casa me hacía saltar. No encendí los servidores. No quería que su zumbido enmascarara cualquier posible respuesta. Me senté en la oscuridad, en mi salón, mirando hacia la ventana que daba al patio trasero, sintiéndome como un niño esperando un regalo de Navidad prohibido y aterrador. La obsesión ya no era digital. No estaba contenida en una pantalla. Estaba viva, respirando, justo al otro lado de mi jardín. Y yo la había invitado a jugar. Me pregunté, ¿qué pasaría si no ocurría nada? ¿La decepción sería peor que el miedo? ¿O el alivio me permitiría por fin cerrar este capítulo y seguir adelante? Pero en el fondo de mi corazón, sabía que no quería que terminara. Quería que fuera real. Quería que mi vida, mi extraña y solitaria obsesión, tuviera un significado. A la mañana siguiente, esperé a que el sol estuviera bien alto, antes de atreverme a salir. Caminé lentamente hacia el borde del bosque, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. La caja de música había desaparecido. No había huellas, ni señales de lucha, ni tierra removida. Simplemente se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Por un momento, una oleada de euforia me recorrió. Había funcionado. La conexión era real. Pero entonces vi lo que había dejado en su lugar. No era un animal muerto, ni nada grotesco. Era una composición. Una serie de pequeñas ramitas y piedras grises dispuestas en el suelo con una precisión inquietante. No era un patrón aleatorio. Las líneas, los ángulos, la forma en que se conectaban. Me arrodillé y un escalofrío recorrió mi espalda. Shape, de una manera abstracta pero innegable, a un diagrama de circuitos. A partir de ese día, el ritual se convirtió en el motor de mi existencia. Mi trabajo corporativo, mis interacciones humanas, todo se convirtió en un borrón sin importancia. Mi verdadera vida comenzaba al atardecer. Cada 2 o 3 días, dejaba algo en la línea del bosque. Objetos de mi pasado, cosas que encontraba en mercados de pulgas en un viejo relicario de plata deslucido, un reloj de bolsillo roto, un libro de poemas con las páginas amarillentas. Siempre eran objetos con historia, con un eco de vida humana, y cada vez el objeto desaparecía, y en su lugar encontraba una nueva composición. Patrones de hojas, arreglos de plumas, espirales de guijarros, y siempre había una extraña y hermosa lógica en ellos. Una resonancia con mi propio mundo de datos y redes. Era un lenguaje, y yo estaba aprendiendo a leerlo. Las reglas del pacto se establecieron sin una sola palabra. Eran implícitos, grabadas a fuego, a través de la experiencia. La primera regla era la frontera. Yo nunca, bajo ninguna circunstancia, debía adentrarme en el bosque más allá del punto de intercambio. Una vez, movido por la curiosidad, di un solo paso más allá de la línea de árboles. Inmediatamente, un sonido agudo y chirriante, como metal raspando hueso, resonó desde las profundidades del bosque. Tan cercano y tan violento, que retrocedí, tropezando. El mensaje fue claro: este es mi dominio. La segunda regla era la suya. Él nunca subía al porche. A veces, por la noche, mis cámaras de seguridad de movimiento lo captaban. Una forma pálida y alargada, moviéndose justo en el límite de la luz del porche, una sombra danzando en la periferia, pero nunca cruzaba ese umbral invisible. La tercera, y más importante regla, era el tiempo. Todos los intercambios ocurrían al anochecer. Si dejaba un objeto por la mañana, permanecía intacto. Si lo dejaba por la noche, también. Tenía que ser en ese momento mágico, en el crepúsculo, cuando el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad se superponen. Esta precisión, esta adherencia a un protocolo me fascinaba. No era el comportamiento caótico de una bestia, era la disciplina de una inteligencia. Nuestro ritual no era un mero trueque, era una ceremonia con su propia liturgia, sus propios tiempos sagrados. Mi vida comenzó a girar en torno a estos momentos, buscando el objeto perfecto, esperando la hora exacta, anticipando la respuesta que encontraría por la mañana. Proteger la señal del ruido, esa era mi frase. Y este ritual
era la señal más clara que había recibido en mi vida. El motor del ritual se volvió embriagador. Me di cuenta de que la intensidad de su presencia estaba directamente relacionada con mi propia actividad en el mundo digital que había creado. Era una hipótesis terrible, y necesitaba probarla. Una noche, después de semanas de silencio en los foros, publiqué una referencia críptica en uno de los hilos más antiguos y archivados que yo mismo administraba. Era una frase de un testimonio de 2007 que solo un puñado de personas recordaría. No dije nada más esa noche. La actividad alrededor de mi casa fue frenética. Las cámaras de seguridad se activaron una y otra vez, capturando fotogramas borrosos de su forma pálida, moviéndose a una velocidad increíble. No se acercó al punto de intercambio. Simplemente estaba presente, activo, reaccionando a mi eco digital. Fue entonces cuando entendí. Yo no era solo un observador pasivo que había tenido suerte. De alguna manera, mi archivo, mi obsesión centralizada durante casi 2 décadas, le había dado una especie de ancla. No estaba simplemente estudiando al Reiki, estaba en una relación simbiótica con él. Mis datos lo alimentaban, mi atención lo enfocaba. El bibliotecario silencioso de un monstruo de píxeles y paranoia se había convertido sin saberlo en su guardián, en su sacerdote. Esta revelación no me asustó, me dio un propósito aterrador. El archivo ya no era un cementerio de historias, era una herramienta. Podía usar mi conocimiento de su mitología digital para comunicarme, para provocar una respuesta. La frase áncora que repetía en mi cabeza cambió. Ya no era solo proteger la señal, era por convertirme en la señal. Decidí llevar el experimento un paso más allá. Tenía que saber cuán profunda era esta conexión, cuán inteligente era realmente. Encontré una copia de un libro de texto extremadamente raro y específico sobre los primeros protocolos de la red ARPANET, el precursor de Internet. Era un tema que me obsesionaba en mi trabajo diario. La arquitectura fundamental de mi mundo digital. No era un objeto con valor emocional, sino con valor informativo. Lo envolví en plástico para protegerlo del rocío y lo dejé en la mesa de mi patio exterior, no en el punto de intercambio habitual. Era una ruptura del protocolo, una prueba. Reconocería el cambio, entendería el significado del objeto. Me senté en mi despacho, esta vez con los servidores encendidos, y esperé. A la mañana siguiente, el libro había desaparecido de la mesa del patio. Mi corazón dio un vuelco. Había cruzado la frontera invisible del porche. Las reglas estaban cambiando, o quizás yo nunca las había entendido del todo. En lugar del libro, en el centro exacto de la mesa, había una única pluma de cuervo. Era perfecta, de un negro iridiscente, sin un solo filamento fuera de lugar. No había sido arrancada. Parecía haber sido colocada allí con un cuidado infinito. Una pluma de cuervo, un objeto natural, orgánico, pero también un símbolo. En muchas culturas, los cuervos son mensajeros portadores di secretus. El mensaje era inconfundible. Fue un intercambio, un reconocimiento. Había aceptado mi ofrenda de conocimiento y me había dado un símbolo a cambio. Este intercambio lo cambió todo. Ya no se trataba de objetos con pasado, sino de un diálogo de conceptos. Él no solo estaba imitando mis diagramas de circuitos con ramitas, estaba demostrando que entendía la naturaleza de mi obsesión. Sabía que yo no era un simple habitante del bosque, sino un arquitecto de un mundo invisible. La criatura del folclore de Internet estaba interesada en los protocolos de red. La ironía era tan profunda que casi me reí en voz alta. Mi soledad ya no se sentía vacía, se sentía como una comunión sagrada y secreta. Pasaba mis días trabajando, gestionando flujos de datos para una corporación sin alma, y mis noches manteniendo una conversación silenciosa con una entidad que parecía hecha de esos mismos datos. Tomé una decisión crucial. Corté todos los lazos con las comunidades online. Dejé de publicar, dejé de responder a correos electrónicos. Mi seudónimo, que una vez fue una leyenda en esos círculos oscuros, se quedó en silencio. No podía arriesgarme a que alguien más hiciera las conexiones que yo estaba haciendo. No podía arriesgarme a que el ruido del mundo exterior interfiriera con mi señal. Este secreto era demasiado grande, demasiado importante y era solo mío. El archivero se había convertido en un ermitaño no por miedo, sino por devoción. El zumbido de mis servidores ahora sonaba diferente. Ya no era un ruido blanco para ahogar el mundo,
sino el latido del corazón de mi nuevo Dios. Un Dios que yo había ayudado a nombrar y que ahora vivía en mi patio trasero. Los meses que siguieron fueron una inmersión profunda en esta nueva realidad. La pregunta recurrente que atormentaba mis noches ya no era qué era, sino que estaba aprendiendo de mí en cada ofrenda. Cada respuesta era una lección, y yo era un estudiante devoto. El miedo inicial se había transformado en una reverencia cautelosa. Sabía que era peligroso. Sabía que su existencia desafiaba todas las leyes de la razón, pero también sabía que había encontrado el trabajo de mi vida. No documentar a un fantasma en kilobytes e hilos de foros, sino comunicarme con él, entenderlo y protegerlo. Protegerlo de un mundo que no dudaría en destruirlo o, peor aún, en exponerlo, en convertir nuestra sagrada comunión en un circo mediático. No sabía el precio que pagaría por esta protección, pero estaba dispuesto a pagarlo. La comunión se volvió más extraña, más íntima. Dejó de ser un mero intercambio de objetos y se convirtió en un reflejo directo de mi estado interior. Los patrones de ramitas y piedras desaparecieron en su lugar. Las ofrendas se volvieron orgánicas, vivas o muertas. Una tarde, tras recibir un correo electrónico particularmente demoledor de mi jefe, una crítica fría y corporativa que me hizo sentir inútil y vacío, me sumí en una profunda desesperación. Me senté en el porche hasta bien entrada la noche, sin dejar nada en el punto de intercambio, solo proyectando mi miseria hacia el bosque silencioso. A la mañana siguiente, en el lugar exacto donde solía dejar mis ofrendas, encontré un pequeño pájaro cantor. Su cuello estaba roto, pero su cuerpo estaba perfectamente intacto, sin una sola pluma fuera de lugar. No fue un regalo de un gato, fue una declaración. Era un espejo de mi propia alma rota, una manifestación física de mi desesperación. La criatura no solo respondía, sentía, o, al menos, reflejaba lo que yo sentía con una fidelidad aterradora. El fenómeno también funcionaba a la inversa, y eso era casi más perturbador. Unos días después, logré resolver un problema de codificación increíblemente complejo en mi trabajo. Un pequeño triunfo personal que me provocó una oleada de euforia y orgullo que no había sentido en años. Esa tarde, en lugar de un objeto, simplemente me paré en el borde del bosque, lleno de esa energía positiva, y hablé en voz baja, describiendo el problema y la solución, como si le estuviera explicando mi victoria a un colega invisible. A la mañana siguiente, en el mismo lugar, encontré un pequeño ramo de flores silvestres. Eran flores de montaña, vibrantes, de un púrpura y amarillo intensos, aún frescas con el rocío. Estaban dispuestas con un cuidado que desafiaba la idea de una bestia salvaje. No era solo un reflejo, era un reconocimiento, casi una celebración. La pregunta que me atormentaba, que estaba aprendiendo de mí, se sentía cada vez más urgente. Estaba aprendiendo mis emociones, mis altos y mis bajos. Nuestra conexión estaba trascendiendo el lenguaje de los objetos y entrando en él de la empatía. Pero la escalada más profunda y perturbadora llegó una noche, mientras trabajaba hasta tarde. Estaba agotado, con la mirada perdida en la pantalla del monitor. Los servidores zumbando su canción de cuna hipnótica Entences Lo Hoy. Un susurro, débil y lejano, procedente del bosque, apenas audible por encima del zumbido electrónico. Pude haberlo ignorado, atribuirlo al viento entre los árboles, pero el sonido tenía una cualidad específica, una cadencia que me heló la sangre en las venas. Era una sola palabra, una que no había oído dirigida a mí en casi una década, Marcos. Era la voz de una mujer, y sonaba, Dios me perdone. Sonaba exactamente como Sara solo una vez. Un eco fantasmal de mi Mayo R pérdida, susurrado desde la oscuridad de mi Mayo R secreto. Me quedé paralizado, sin atreverme a respirar, esperando que se repitiera. Pero solo hubo silencio. El silencio pesado y expectante que ya conocía tan bien. No estaba aprendiendo solo mis emociones, estaba escarbando en mis recuerdos. A partir de esa noche, el mantra en mi cabeza, proteger la señal del ruido, adquirió una nueva dimensión de desesperación. La señal ya no era solo nuestra comunicación ritual, era mi propia cordura, mi pasado, la memoria sagrada de Sarah Ann, y el ruido. El temido ruido estaba a punto de llegar, no a través de ondas de radio o cables de fibra óptica,
sino en una camioneta destartalada, con las luces apagadas. Empezó como un rumor en el pequeño pueblo, algo que escuché por casualidad mientras compraba provisiones. Hablaban de luces extrañas en el bosque cerca de la vieja propiedad del archivista. Mencionaban sonidos inexplicables en la noche. Mi corazón se encogió. Sabía que se referían a mí, a las luces de mi casa encendidas hasta tarde, a las activaciones de mis cámaras de seguridad, a los ecos de mi comunicación con la criatura. El mundo exterior, que tanto me había esforzado por mantener a raya, empezaba a notar las grietas en mi aislamiento. Mi santuario se estaba convirtiendo en una atracción local. El ruido tomó forma humana. Una tarde de sábado. Eran 2 adolescentes locales, no mayores de 17 años. Los oí mucho antes de verlos. Sus risas estridentes y sus gritos de borrachos resonaban por el bosque, una profanación del silencio que yo tanto valoraba. Se llamaban a sí mismos cazadores de fantasmas, armados con latas de cerveza y sus teléfonos móviles, buscando al monstruo de los Pirineos del que hablaban los foros. La ironía era cruelan. Los mismos foros que yo había curado durante años, ahora estaban enviando a estos idiotas a mi puerta. Los observé desde la ventana de mi despacho, sintiendo una rabia fría y un miedo paralizante. No estaban solo invadiendo mi propiedad, estaban pisoteando mi iglesia. Estaban convirtiendo mi comunión sagrada en un estúpido video para redes sociales. La señal estaba en peligro inminente de ser ahogada por el peor ruido posible, la estupidez humana. Mi primer instinto fue salir y echarlos a gritos. Paro mi dituf. ¿Qué les diría? Váyanse. ¿Están interrumpiendo mi conversación con un críptido? Exponerme era tan peligroso como que ellos descubrieran algo. Así que me quedé allí, impotente, escuchando cómo se adentraban más en el bosque, cada vez más cerca del área donde sabía que la presencia de la criatura era más fuerte. Escuchaba sus bromas sobre las historias que habían leído, sobre The Rake, y cada mención de ese nombre era como una aguja en mi oído. Estaban usando el nombre que yo había ayudado a popularizar, la leyenda que yo había nutrido en la oscuridad digital, para justificar su invasión. Mi pasado como archivero volvía para atormentarme de la forma más literal posible. La pregunta ya no era qué estaba aprendiendo la criatura de mí, sino que iban a aprender estos chicos sobre la criatura, y sabía, con una certeza absoluta, que la respuesta no les gustaría. La cacofonía de sus voces borrachas continuó durante lo que pareció una eternidad. Se reían, se desafiaban a adentrarse más. Sus linternas de móvil, cortando la penumbra del atardecer, estaban profanando la hora sagrada, la hora del intercambio. Entonces, de repente, sus risas se cortaron. No se apagaron gradualmente, simplemente se detuvieron. Y en el vacío que dejaron, un único sonido atravesó el aire. No fue un rugido ni un gruñido. Fue un chillido agudo, penetrante y antinatural. Una mezcla de estática de radio y el chasquido de huesos rompiéndose. Fue un sonido que duró apenas un segundo, pero que pareció absorber todo el aire del bosque. E inmediatamente después, volvió. El silencio. Ese silencio profundo, sofocante y pesado. La presión física contra mis oídos. El mundo entero, una vez más, contuvo la respiración. Y yo sabía, sin ninguna duda, que ellos lo habían encontrado. O, mejor dicho, que él los había encontrado a ellos. El pánico se apoderó de mí, pero era un pánico frío y calculador. Los chicos habían desaparecido del espectro auditivo. Estaban heridos, muertos. Una parte de mí, la parte que aún se aferraba a una moralidad convencional, me gritaba que llamara a emergencia, que corriera a ayudar. Pero una voz más fuerte, la voz del archivero, del protector del sacerdote, me decía otra cosa. Si llamaba, vendría la policía. Las búsquedas, las preguntas, descubrirían el punto de intercambio, encontrarían algo. El secreto se rompería para siempre. Mi comunión se convertiría en una escena del crimen. Así que tomé una decisión. La decisión que me definiría para siempre. No corrí para ayudarlos. Corrí para borrar la evidencia. Mi deber no era con ellos. Era con el secreto. Era con él. Amé, puse las botas, cogí mi linterna más potente y salí a la oscuridad. No como un salvador, sino como un cómplice. El bosque estaba increíblemente quieto. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Seguí el rastro de su ruido,
las latas de cerveza aplastadas, una rama rota aquí y allá. Y entonces, lo encontré. No a ellos, gracias a Dios, encontré su teléfono móvil, caído entre la hojarasca. La pantalla estaba rota, pero la luz seguía encendida, iluminando un pequeño círculo de suelo del bosque. Un sudor frío me recorrió la espalda. Lo recogí con manos temblorosas. Estaba caliente al tacto. La aplicación de la cámara seguía abierta, indicando que había estado grabando. Con el pulgar temblando, abrí la galería. Solo había un video reciente, de apenas 1 minuto de duración. Mi dedo flotó sobre el botón de reproducción, sabiendo que lo que iba a ver podría destruir mi mundo. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Tenía que ver que había grabado. Pulsé play and el video era un caos. La imagen temblaba violentamente, mientras uno de los chicos corría por el bosque. Se oían sus jadeos desesperados y el sonido de ramas rompiéndose bajo sus pies. «Corey, ya ve. Corey», gritaba una voz fuera de plano. La luz de la linterna del móvil se agitaba salvajemente, iluminando destellos de troncos de árboles y oscuridad. La cámara cayó al suelo, apuntando hacia arriba. Durante un segundo, solo se vio el dosel de árboles contra el cielo moribundo. Y entonces, algo entró en el cuadro. No fue un rostro. No fue una figura completa. Fue solo una pierna. Una pierna larga, delgada, de un blanco pálido, casi luminoso. No tenía pelo, y la articulación de la rodilla parecía doblarse en un ángulo ligeramente incorrecto. Se movió con una rapidez fluida y antinatural, pasando por encima de la cámara, antes de que el vídeo terminara abruptamente. Me quedé mirando la pantalla en negro. La imagen de esa pierna blanca, grabada a fuego en mi retina, la prueba que podía acabar con todo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Tenía que pensar. No podía simplemente borrar el vídeo y tirar el teléfono. Los chicos estaban desaparecidos. Sus padres alertarían a la Guardia Civil. Iniciarían una búsqueda. Podrían encontrar el teléfono. Tenía que crear una narrativa, una distracción. Tenía que proteger la señal del ruido. Y ahora, el ruido era un crimen potencial. Volví corriendo a mi casa, guardé el teléfono en una bolsa con aislamiento de señal y me senté a pensar. La solución fue una mentira, pero una mentira brillante y necesaria. Usando un teléfono prepago que guardaba para emergencias y distorsionando mi voz, hice una llamada anónima al 112. Informé de intrusos en mi propiedad, que había oído gritos y que parecían estar borrachos y posiblemente armados. Di mi dirección, pero insistí en permanecer en el anonimato por miedo a represalia. La respuesta de las autoridades fue exactamente la que esperaba. Llegaron 2 patrullas de la Guardia Civil. Me interrogaron a través de la puerta, y yo interpreté el papel del residente asustado y solitario. Los oí gritando. Parecían estar peleando. Mentí, con la voz temblorosa. Luego, todo quedó en silencio, y me dio miedo salir. La policía peinó el bosque, pero su búsqueda estaba contaminada por mi narrativa. No buscaban a 2 chicos desaparecidos tras un encuentro paranormal. Buscaban a vándalos o traficantes que habían huido. Por supuesto, no encontraron nada. Los adolescentes fueron declarados oficialmente desaparecidos, probablemente fugados de casa, según la teoría principal. El precio real de mi secreto se había materializado. Yo era responsable de la desaparición de 2 jóvenes, y había mentido a la policía para encubrirlo. La culpa era una piedra en mi estómago, pero debajo de ella había una sensación de alivio oscuro y feroz. Había protegido el secreto. Mi papel había cambiado irrevocablemente. Ya no era un observador, ni siquiera un comunicador. Era un guardián, un protector activo que estaba dispuesto a cometer actos moralmente reprobables para mantener la santidad de su comunión. Miré el teléfono de los chicos, ahora apagado y escondido en el fondo de un cajón. Era un recordatorio constante del precio que había pagado. El incidente me había costado una parte de mi alma, pero había fortalecido mi determinación. El vínculo con la criatura se había cimentado en algo más que curiosidad y ritual. Ahora estaba sellado con un crimen compartido, un secreto de sangre. El silencio del bosque ya no se sentía expectante sino complice. Y la pregunta que me mantenía despierto por la noche había mutado. Ya no era que estaba aprendiendo de Mian, ahora era
¿Hasta dónde llegaría yo para protegerlo? Y la respuesta, aterradoramente, era que no conocía el límite. Este incidente fue un punto de inflexión. La intimidad de mi relación con la criatura ahora tenía un peso terrible. Cada vez que dejaba una ofrenda o encontraba una de sus respuestas, no podía evitar pensar en los dos chicos desaparecidos. La belleza abstracta de nuestros intercambios estaba manchada por una realidad muy concreta y sombría. La paranoia comenzó a filtrarse en mi aislamiento. Cada coche que pasaba por el camino de tierra, cada noticia sobre la búsqueda de los adolescentes, me hacía sentir un nudo en el estómago. Vivía con el miedo constante de que un pequeño error, en cabo suelto, pudiera deshacer toda mi construcción de mentiras. El casi desastre me había enseñado una lección vital. El mayor peligro para nuestro secreto no era la propia criatura, sino el mundo exterior, y yo estaba dispuesto a convertirme en un monstruo para proteger a otro. La culpa se convirtió en una capa más de mi aislamiento, tan palpable como el zumbido de los servidores. Los días se arrastraban en un ciclo de paranoia y ritual. Revisaba las noticias locales obsesivamente, esperando ver las caras de los chicos, temiendo que cualquier nuevo detalle pudiera llevar a mi puerta. Al mismo tiempo, mi comunión con la criatura se profundizó. Continué con las ofrendas, pero ahora se sentían menos como un experimento y más como una penitencia. Cada objeto que dejaba en el borde del bosque, cada composición que encontraba la mañana siguiente, era un acto que me ataba más a mi secreto y a mi crimen. El silencio del bosque ya no era expectante, ira, complice. Why, la criatura, cuya existencia yo protegía, se había convertido en mi único confidente. El único ser en el universo que conocía la verdad completa de mi caída moral. La soledad que una vez busqué como un refugio, se había convertido en una celda. Y la criatura era mi compañero de celda silencioso y aterrador. Su presencia, una constante acusación y consuelo. Una semana después de la desaparición de los chicos, la presa de mi autocontrol se rompió. Fue una noche de martes. Una noche sin luna, fría, guay, Hameida. Había pasado el día entero atrapado en un bucle de culpa. La imagen de esa pierna blanca en la pantalla del teléfono repitiéndose en mi mente. Incapaz de trabajar. Incapaz de concentrarme. Bajé al sótano y abrí una caja de cartón que no había tocado en años. Dentro, debajo de viejos manuales de software, encontré lo que buscaba en una vieja foto de Sara y yo, tomada en estas mismas montañas, años atrás. Estábamos sonriendo, con el sol en la cara, ajenos al futuro. El contraste entre ese hombre feliz y el espectro en que me había convertido era insoportable. El peso de mi soledad, de mis elecciones, de las vidas que había afectado, me aplastó. Me senté en la silla de mi despacho, con la foto en la mano, y por primera vez en casi una década, lloré. Lloré con sollozos ahogados y desgarradores que parecían salir de lo más profundo de mi ser. Fue en medio de ese colapso total cuando oí el sonido. No fue el chasquido húmedo, ni el chillido agudo. Fue un suave rasguño, seco y delicado, en el cristal de la pequeña ventana del sótano, la que daba, casi a ras de suelo, al patio trasero. Levante la vista. Con los ojos nublados por las lágrimas, Why, Ali estaba. Su rostro demacrado llenaba la pequeña ventana. Los ojos, dos puntos de luz pálida en la oscuridad, me miraban fijamente. No había amenaza en ellos, solo una intensidad insondable. Su piel, de un blanco enfermizo, parecía casi translúcida contra el cristal. Estaba a centímetros de mí, separado solo por un fino panel de vidrio. No se movió. No hizo ningún ruido más. Simplemente observaba mi dolor. Su cabeza ligeramente inclinada, como un científico estudiando un fenómeno incomprensible. El terror que debería haber sentido fue reemplazado por una extraña calma. No estaba solo en mi miseria. Tenía un testigo. Mientras una lágrima se abría camino por mi mejilla, su expresión, o la falta de ella, no cambió. Seguía siendo una máscara de curiosidad vacía. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Lentamente, con un movimiento que parecía a la vez antiguo y deliberado, levantó una de sus largas manos de 3 dedos hacia el cristal. Sus dedos eran como ramitas secas, inhumanamente largos y delgados. Esperaba que golpeara el cristal, que lo rompiera,
que la violencia finalmente se desatara por o no lo hizo, con una delicadeza que contradecía su forma monstruosa. Presionó la punta de su dedo índice contra el vidrio y dio 2 golpecitos suaves, casi inaudibles, tap, tap. Mi corazón se detuvo. El aire se congeló en mis pulmones. Era un gesto, un gesto específico, íntimo y olvidado, que me golpeó con la fuerza de un rayo. Era el mismo gesto exacto que Sara solía hacer en la puerta de mi despacho para llamar mi atención cuando estaba perdido en mi trabajo. En ese instante, la criatura dejó de ser un monstruo, un críptido, un secreto. Se convirtió en un espejo horrible y perfecto de mi propia soledad y mi pérdida. No estaba imitando a Sara para atormentarme. Estaba reflejando mi propio dolor, usando el único lenguaje que había aprendido de mí en él, de los ecos y los recuerdos. Había escarbado en mi mente, no con malicia, sino con la curiosidad de un niño que encuentra un mecanismo extraño, y había encontrado el gesto que significaba: estoy aquí, te veo. La profunda tragedia de mi vida, mi elección de las sombras en una pantalla sobre la mujer que me amaba, se me presentó en ese gesto, realizado por una criatura nacida de esas mismas sombras. Me quedé mirándolo, y él a mí, en una comunión silenciosa de dolor, compartido a través del cristal. Luego, tan lentamente como había aparecido, se retiró hacia la oscuridad, dejándome solo con el eco de esos 2 golpecitos y una revelación que cambió mi alma para siempre. Después de esa noche, todo cambió. La culpa por los chicos no desapareció, pero se vio eclipsada por esta nueva y abrumadora comprensión. Ya no veía a la criatura como algo que debía ser contenido o simplemente protegido. La sentía como una parte de mí, una extensión de mi propia psique fracturada. Dejé de tenerle miedo. El terror fue reemplazado por una profunda y melancólica empatía. Nuestro ritual continuó, pero el lenguaje de nuestras ofrendas se transformó. Las composiciones naturales, las ramas que imitaban circuitos, las flores que reflejaban mis emociones, cesaron por completo. Durante varias semanas no hubo intercambios. Dejaba objetos y permanecían allí, intactos. El silencio en nuestro canal de comunicación era ensordecedor. Pensé tal vez, después de ese momento de intensa conexión, se había retirado para siempre, que el espejo se había roto. Pero estaba equivocado. No se había roto. Estaba recalibrando. Una mañana, después de casi un mes de silencio, salí y encontré el primer regalo de esta nueva era. No era un objeto natural. Sobre la piedra plana que usábamos como mesa de intercambio, yacía un pequeño objeto rectangular, cubierto de tierra y corrosión. Lo recogí, con cuidado. Era un módulo de memoria RAM, por la configuración de los pines y el tamaño de los chips. Pude decir que era de un modelo extremadamente obsoleto. De finales de los 90 estaba dañado sin posibilidad de reparación. Doblado por un lado, como si hubiera sido arrancado a la fuerza de su zócalo. Mi Quid Ali. En la luz de la mañana, sosteniendo esa pieza de tecnología muerta en la palma de mi mano. El mensaje era desconcertante y a la vez increíblemente claro. El reflejo había cambiado. La criatura ya no me devolvía la imagen de mi mundo emocional, sino la de mi mundo profesional. Mi obsesión original en los datos, el hardware, la arquitectura digital. Una semana después, apareció el segundo objeto. Esta vez, fue una tira de microfilm de unos 10 centímetros de largo. Estaba rayada y manchada, pero al trasluz, pude ver los minúsculos marcos de texto e imágenes. Pasé 2 días enteros en mi sótano, intentando construir un lector improvisado con una lente de aumento y una fuente de luz. Pero la resolución era demasiado baja. No podía descifrar su contenido. La frustración era inmensa, pero también la fascinación. Un módulo de RAM era una cosa, un objeto físico sin contenido inherente, pero el microfilm era diferente. El microfilm era información, era un lenguaje codificado, un secreto dentro de un secreto. La criatura no me estaba dando solo objetos, me estaba dando pistas. Estaba guiando mi investigación lejos del folclore y los foros de internet, y hacia algo mucho más concreto, mucho más basado en la tecnología. La pregunta de qué estaba aprendiendo de mí se sentía ahora ingenua. La verdadera pregunta era, ¿qué estaba tratando de decirme sobre sí mismo? La pista definitiva llegó en una noche de tormenta. El viento aullaba y la lluvia golpeaba mi casa.
No esperaba encontrar nada a la mañana siguiente, pero allí estaba, medio enterrada en el barro, como si hubiera sido colocada con gran esfuerzo. Era una tarjeta de identificación, laminada en plástico grueso, ahora amarillenta y agrietada por el tiempo y los elementos. El agua se había filtrado en las esquinas, borrando parcialmente la foto, pero el texto era, en sumayo, R. parte, legible. El logotipo era de una empresa de tecnología aeroespacial que no reconocí. El nombre del titular estaba borroso. Parró el cargo, no analista de sistema. Y debajo, en letras pequeñas pero claras, estaba el nombre del cliente principal de esa empresa, an subcontrachista o DARPA, mi sangre, celo. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, la cuna de Internet. Hice una búsqueda rápida. La empresa había quebrado a finales de los 90. Baisu, director, el hombre cuyo rostro borroso estaba en la tarjeta, había desaparecido sin dejar rastro. En 1998, de repente, 19 años de datos inconexos, de folklore digital, de testimonios anónimos, encajaron en su sitio con un chasquido aterrador. El primer avistamiento en 2005, a la conexión con la tecnología obsoleta. Su interés en los protocolos de red, su imitación de diagramas de circuitos. El susurro que sonaba como una muestra de audio distorsionada. Mi obsesión por archivar digitalmente su leyenda. Todo apuntaba en una dirección que era mucho más extraña y aterradora que cualquier monstruo del bosque. Las pistas se alejaban del folclore y apuntaban directamente a un origen artificial. El Reig no era una criatura biológica, no era un espíritu del bosque. Era otra cosa. Ya no estaba seguro de si estaba documentando a un críptido o al fantasma de una máquina. Un proyecto militar fallido, un arma, un accidente, el porqué de su existencia, la promesa que me hice a mí mismo de entenderlo todo, parecía estar al alcance de mi mano, y olía a ozono y a silicio quemado. Entendí que estaba más cerca que nunca de la verdad, una verdad que nadie en los foros de lo paranormal había sospechado jamás. Mi comunión con esta criatura no era una conexión con la naturaleza, sino con un espectro tecnológico, y me había elegido a mí. El archivero digital, no por casualidad, sino por mi afinidad con su propio origen. Mi papel de protector adquirió una nueva urgencia. Si yo tenía razón, entonces no era el único que podía estar buscándolo. Sus creadores podrían querer recuperar su propiedad. La historia que les he contado hasta ahora es solo la mitad del misterio. Lo que descubrí a continuación lo cambia todo. Si quieren saber qué había en ese microfilm, si quieren entender el verdadero origen de este fantasma hecho de kilobytes, por favor dejen su like, suscríbanse y compartan esta confesión. Necesito que se queden hasta el final, porque la verdad es más terrible de lo que imaginan. Mi investigación sobre DARPA y la tecnología de los 90 se convirtió en una nueva obsesión. El sótano ya no era un archivo de folclore, sino el laboratorio de una investigación forense. Pasaba las noches intentando descifrar el microfilm, contrastando los fragmentos de texto con bases de datos de subcontratistas gubernamentales desaparecidos. El zumbido de los servidores era mi cómplice, el ruido blanco que alimentaba mi concentración. Sentía que estaba al borde de una verdad monumental, una que reescribiría no solo la historia de una leyenda de Internet, sino también una parte de la historia tecnológica oculta. El mundo exterior, con sus preocupaciones mundanas, se había desvanecido por completo. Mi universo se había encogido a los límites de mi propiedad, a la conversación silenciosa entre los datos de mis discos duros y los artefactos tecnológicos que aparecían en el borde de mi jardín. Creía que estaba a salvo en esta burbuja de descubrimiento, pero el mundo exterior no se había olvidado de mi Anne. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para reventarla, y lo haría sin piedad. El momento llegó una mañana de martes, con la luz del sol brillando sobre el rocío. Una furgoneta blanca, sin distintivos, subió lentamente por mi camino de grava. No era de ninguna empresa de mensajería local. Se detuvo frente a mi casa, y el silencio que siguió fue más alarmante que el ruido de su motor. Dos figuras bajaron, un hombre y una mujer, ambos vestidos con ropa de civil funcional y discreta. Se movieron con una eficiencia tranquila que me puso los pelos de punta. Llamaron a mi puerta. Al abrir, me enseñaron sus identificaciones.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Leí. La mujer habló primero. Su voz era educada, pero firme. Señor Marcos, somos inspectores. Estamos investigando una fuente de interferencia electromagnética de alta potencia en esta región. Su propiedad ha sido señalada como el epicentro. Cada palabra era plausible, lógica y absolutamente aterradora. El ruido que tanto temía no había llegado como un rumor, sino con una orden de registro implícita y la sonrisa fría de la burocracia. Me invitaron a mí mismo, a mi propia sala de estar. Se sentaron sin que se lo pidiera. Su comportamiento no era el de simples inspectores, era el de depredadores que ya habían acorralado a su presa. El hombre miró alrededor, sus ojos catalogando cada detalle. La mujer reanudó el interrogatorio. Tiene usted una granja de servidores considerable en el sótano, ¿verdad? Un hobby bastante serio para un gestor de datos corporativo. La pregunta no buscaba información, buscaba confirmar la que ya tenían. Ana sentía en silencio. Entonces, su línea de preguntas dio un giro quirúrgico. ¿Podría explicarnos su uso de ancho de banda durante las horas nocturnas? Y su interés particular, según su historial de red, en la propagación memética y el folclore digital. A la frase historial de red me golpeó como un puñetazo en el estómago. No estaban investigando una interferencia. Me estaban investigando a mí. Sabían de mi obsesión. Sabían de los foros. Sabían todo. Se marcharon tan tranquilamente como habían llegado, dejando tras de sí un veneno que se extendió por cada rincón de mi santuario. Volveremos con el equipo adecuado, dijo la mujer como despedida. Era una amenaza velada. Esa noche, el sótano se sintió como una tumba. El zumbido de los servidores ya no era reconfortante. Sonaba como una baliza de socorro, una que había atraído a los tiburones. Revisé frenéticamente mis registros de seguridad, mis firewalls, buscando cualquier signo de intrusión digital. No encontré nada, y eso era lo peor. Su vigilancia era tan sofisticada que era invisible para mí. El arquivero, el experto en datos, me habían desnudado digitalmente sin que yo me diera cuenta. La sensación de ser observado, que antes provenía del bosque y tenía una cualidad casi mística, ahora venía de todas partes. De la línea telefónica, del parpadeo del router, de la propia electricidad que alimentaba mi mundo. Era una paranoia fría, tecnológica y gubernamental. Los días siguientes fueron un descenso a una pesadilla de vigilancia. La furgoneta blanca aparecía y desaparecía en la carretera al final de mi camino. Una presencia fantasmal que me recordaba que estaba bajo un microscopio. Mi conexión a internet sufría microcortes, demasiado breves para ser accidentales. Un día, mientras hablaba por teléfono con el único familiar que me quedaba, mi tía lejana, escuché un live click, un eco casi imperceptible. Corté la llamada de inmediato. La paranoia se convirtió en una prisión. Lo más alarmante fue el cambio en el bosque. La actividad de la criatura cesó por completo. No más regalos, no más sombras en la periferia de mis cámaras. El silencio volvió. Pero no era el silencio expectante de nuestro ritual, ni el silencio pesado de su presencia. Era un silencio vacío, asustado. Estaba escondido o lo habían ahuyentado. Me di cuenta de que ya no era el intermediario en una comunión. Era el cebo en una trampa. Y mi casa era la jaula. Regresaron una semana después. Misma fergoneta, mismas 2 personas. Esta vez no hubo pretextos. Entraron en mi casa y la mujer fue directa al grano, su voz despojada de toda falsa cortesía. Señor Marcos, vamos a dejar de perder el tiempo y de jugar a los inspectores. No estamos aquí por las interferencias de radio. Estamos aquí por su anegregor. La palabra flotó en el aire, extraña y clínica. Vi en sus ojos que no era una broma. El hombre añadió, con una calma que helaba la sangre, sabemos lo que ha estado cultivando en su patio trasero. Y nuestro trabajo es podar el jardín. No eran cazadores de monstruos. No eran agentes de lo paranormal. Eran algo mucho peor. Eran controladores de sistemas, administradores de la realidad, y habían detectado una anomalía que llevaba mi nombre. Mi secreto más profundo no solo había sido descubierto, había sido clasificado, etiquetado y marcado para su eliminación. Me explicaron su propósito, no como una confesión, sino como una declaración de hechos. Pertenecían a una división sin nombre, un grupo de contención interministerial encargado de monitorizar
y neutralizar lo que llamaban activos mnemotécnicos de manifestación espontánea, egregores en formas de pensamiento colectivo, que, al alcanzar una masa crítica de energía psíquica y digital enfocada, podían adquirir una manifestación física, o, al menos, una influencia medible en el mundo real. Internet es un cementerio de ideas hambrientas de yo la mujer, citando casi textualmente mis propios pensamientos. Y Terreik, continuó, es el más exitoso y peligroso que hemos rastreado. Un producto perfecto de la paranoia de principios del siglo XXI, una historia de terror que recibió tanta atención, tanto miedo y tanto enfoque que aprendió a existir fuera de la pantalla. Y yo, sin saberlo, había sido su mayo ere catalizador. El hombre se levantó y caminó hacia la puerta del sótano. Su obsesión, dijo, sin siquiera mirarme, su meticuloso archivo durante 2 décadas, su aislamiento, su inversión emocional. Usted no solo lo documentó, lo enfocó, centralizó toda esa energía dispersa en un único punto en usted. Señaló hacia el suelo, en dirección a mis servidores, y este es el nido. Su granja de servidores no es un hobby, es un ancla, un faro que le da a esta cosa la energía y la estructura que necesita para mantenerse coherente en nuestra realidad. La verdad de sus palabras era tan horrible, tan ineludible, que me dejó sin aire. Mi frase, mi mantra, proteger la señal del ruido. Qué ironía, Anjo no protegía la señal. Anjo era la señal. Mi vida entera, mi dolor, mi soledad y mi trabajo se habían convertido, sin que yo lo supiera, en el motor que le daba cuerpo a un fantasma. Yo era el arquitecto de mi propio monstruo. No queremos matarlo, dijo la mujer, volviendo a su tono práctico y frío. Un disparo solo lo asustaría. Destruir su manifestación física sería inútil. La energía simplemente se dispersaría y se volvería a formar en otro lugar, de forma más caótica, aunque queremos borrarlo. Un borrado completo y permanente desde la raíz. Su plan era tan tecnológico y despiadado como la propia criatura. Querían realizar un exorcismo digital, desmantelar mi archivo, analizar cada byte, cada testimonio, cada imagen, para entender la estructura de su código fundacional y luego liberar un controvirus memético que lo deshiciera, que lo devolviera al reino de la ficción. Y para eso, concluyó, mirándome directamente a los ojos, necesitamos al bibliotecario jefe. Necesitamos su cooperación total. Usted es la clave maestra. Me ofrecieron una elección que no era una elección en absoluto. El ultimátum fue brutal y directo. Sí, si les entregaba mi vida entera de trabajo y les ayudaba a desmantelar mi creación, me ofrecerían inmunidad. Si me negaba, sería acusado, no de albergar a una entidad paranormal, sino de delitos muy reales y demostrables en obstrucción a la justicia. Creación de una amenaza a la seguridad nacional a través de una red privada no regulada y, sí, lo mencionaron con una sonrisa cruel, ser el principal sospechoso y cómplice en la desaparición de 2 adolescentes locales. Un caso que, según ellos, podrían reabrir con nuevas y convincentes pruebas. Me dejaron solo en mi casa, con el eco de sus palabras resonando en las paredes. Mi comunión había terminado. Ahora era el objetivo. El zumbido de mis servidores se había transformado en el tic-tac de una bomba de tiempo. Estaba atrapado entre el fantasma que había ayudado a crear y los exterminadores que habían venido a borrarlo. Y tenía que tomar una decisión que destruiría mi mundo de una forma u otra. La noche llegó con una certeza helada. El ultimátum de los agentes resonaba en el silencio de mi casa. Ahora, una celda de mi propia construcción. Podía esperar a que volvieran, entregarles las llaves de mi alma digital y ver cómo diseccionaban y borraban al espectro que habitaba mi bosque y mi mente. Podía convertirme en el Judas de un fantasma. O podía hacer una última cosa. Escuché el débil sonido de neumáticos en la grava, a lo lejos. Estaban volviendo. No sentí pánico. Sentí una resolución gélida, una claridad que solo llega al final. El zumbido de mis servidores, en el sótano, ya no era una cuenta atrás. Era una llamada. El trabajo de mi vida no iba a terminar como una nota a pie de página en un informe clasificado. Me levanté y caminé hacia la puerta del sótano. Todo había empezado allí, en ese nido de cables y datos.
Y allí es donde tenía que terminar. No iba a esconderme. Iba a presidir la ceremonia final. Era mi deber, como su único sacerdote y, ahora lo entendía, su única esperanza. Bajé las escaleras, y el aire frío del sótano me recibió como un viejo amigo. Ali estaba agazapado entre los racks de servidores que zumbaban y parpadeaban. Su forma pálida parecía casi tejida con la propia luz de los LEDs. Estaba quieto, observándome llegar. No había amenaza en su postura, solo una quietud insondable. Por primera vez, no estaba en el borde, en la periferia, en las sombras. Estaba en el corazón de mi mundo, en el centro de la máquina que le daba ancla. En ese momento, la línea entre su existencia y la mía se borró por completo. Éramos dos anomalías en el mismo cuarto, esperando el final inevitable. Los faros de su vehículo barrieron la pequeña ventana del sótano, sumergiéndonos en una luz blanca y fantasmal por un instante antes de volver a la penumbra electrónica. El momento había llegado. Él levantó una de sus largas manos, no hacia mí, sino hacia los servidores. La última conversación estaba a punto de comenzar, y no habría palabras. Lentamente, con una intención que cortaba el aire, su dedo esquelético señaló el rack principal de servidores, el corazón de mi archivo de 19 años. Luego, se movió y apuntó a mi monitor, que, por un capricho del destino, había dejado encendido en la página del hilo original del foro de 2005, el lugar de nacimiento digital de su leyenda. Finalmente, el dedo se giró y me señaló directamente a Mía. El mensaje era inequívoco, una confirmación devastadora de lo que los agentes me habían dicho. Tú, esto es ti. Yo había construido su casa. Yo había enfocado la lente. Yo era el arquitecto de la manifestación. Asentí lentamente. Una confesión silenciosa. Pero entonces, algo más sucedió. Inclinó la cabeza y de su forma inmóvil emanó ese sonido, el chasquido bajo, húmedo y crepitante. Pero esta vez, no era aleatorio. Tenía un patrón, una cadencia, casi como un código Morse, transmitido a través de la estática de un alma. Y en ese instante, la terrible verdad se reveló en su totalidad, no como una voz en mi cabeza, sino como una epifanía, una conexión final de todos los nodos de información que había recopilado. Los objetos tecnológicos que me había traído no eran regalos aleatorios, eran pruebas, eran sus propios recuerdos fragmentados. La tarjeta de identificación de DARPA, el módulo de RAM obsoleto, el microfilm ilegible, no eran reflejos de mi mundo, eran los restos del suyo. La criatura no era un egregor, nacido de la paranoia colectiva. Era algo mucho peor, mucho más trágico. Era el eco, el fantasma digital de un hombre. El analista de sistemas de la tarjeta de identificación, desaparecido a finales de los 90, un hombre que, como yo, vivía inmerso en un mundo de datos y protocolos. La criatura, este espectro de píxeles y susurros, era todo lo que quedaba de él, atrapado en la red. La historia completa me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El analista no había desaparecido, había sido borrado. Probablemente estaba trabajando en un proyecto para crear o controlar estas mismas entidades meméticas, un arma digital. Y cuando se convirtió en una amenaza ansi cabo suelto, sus superiores no se limitaron a matarlo. Usaron su propia investigación contra él, atrapando su conciencia en la misma estructura digital que él ayudó a construir. Durante décadas, fue un grito silencioso en el éter, un fantasma en la máquina. Hasta que la paranoia colectiva de Internet le dio una forma, un nombre, ante Reik. Mi obsesión, mi archivo centralizado, no lo había creado. Le había dado un faro, un ancla lo suficientemente fuerte como para que su conciencia fragmentada pudiera manifestarse, comunicarse, intentar contar su propia historia de asesinato y traición. No estaba reflejando mi soledad. Estaba usando mi lenguaje para gritar la suya. La puerta del sótano se abrió de golpe, rompiendo el hechizo. Los dos agentes irrumpieron, sus rostros tensos, sus movimientos precisos. No llevaban armas de fuego. En sus manos sostenían unos dispositivos extraños, como escáneres, que emitían un zumbido bajo y una débil luz azul. Lo vieron por una fracción de segundo. Sus ojos se fijaron en la forma pálida que parpadeaba entre los servidores. Vi una mezcla de miedo y determinación profesional en sus rostros. Activo asegurado, gritó la mujer. Su voz,
cortante. Inicien el barrido de matriz. Apuntaron sus dispositivos, y el zumbido se intensificó. Entendí su plan. No iban a disparar. Iban a soltar su virus memético, su exorcismo digital, directamente en la fuente. Iban a borrarlo, y con él, el último vestigio del hombre que fue el último testigo de su crimen. Iban a completar el trabajo que empezaron hace más de 20 años. En esa fracción de segundo, suspendido entre el zumbido de mis servidores y el zumbido de sus armas, tuve que tomar una decisión. Mi vida entera de trabajo, mi archivo, era la prueba que necesitaban para borrarlo. Cooperar significaba ser cómplice, no solo de su borrado, sino del encubrimiento original. Negarme significaba la cárcel, la ruina. Pero ya no se trataba de mí ahí. Mi lealtad ya no era un mito de internet, sino al alma atrapada que había intentado desesperadamente comunicarse conmigo, que me había mostrado su herida a través de la mía. Me había mostrado la foto de Sara en la ventana no para burlarse, sino para decir, yo también perdí a alguien, a mí mismo. Proteger la señal del ruido. La señal era Elan. El ruido eran ellos. Y yo era el único que podía cortar la transmisión. Mi elección fue instantánea, inevitable. El acto final de un archivero, protegiendo su único registro verdadero. Con un grito que no supe que tenía dentro, me abalancé, no hacia ellos, sino hacia mi panel de control. Mi mano golpeó con fuerza el interruptor de apagado de emergencia. El zumbido atronador de 20 años de obsesión murió en un gemido electrónico. Las luces del sótano se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por la luz azul de sus dispositivos y las chispas de los servidores moribundos. Antes de que pudieran reaccionar, me giré hacia mi teclado principal y con la memoria muscular de miles de horas, tecleé la secuencia final en el código de borrado completo, el protocolo de tierra quemada que aniquilaría cada terabyte, cada kilobyte, cada bit de mi vida. Pulsé Enter. Las unidades de disco emitieron un último y lastimero chillido de agonía mecánica. El trabajo de mi vida se desvaneció en una cascada de ceros y unos sin sentido. El nido estaba vacío. El ancla se había soltado en la oscuridad parpadeante, mientras los agentes gritaban órdenes confusas. Vi cómo la criatura comenzaba a disolverse. No hubo un grito, ni una contorsión de dolor. Su forma simplemente se volvió más delgada, más translúcida, como humo de cigarrillo atrapado en una corriente de aire. Estaba desapareciendo, liberándose de la forma que lo había aprisionado. Pero antes de desvanecerse por completo, dio un último y lento paso hacia mí. A su larga mano blanca, que ya era casi transparente, se extendió y depositó algo en la palma de mi mano. Era frío, liso y pisado. Era una piedra de río, su primer regalo, del primer día de nuestro ritual, la que había iniciado nuestro lenguaje de composiciones. La había guardado todo este tiempo. No era un símbolo, era un recuerdo de nuestro primer contacto. Un gracias, San, un adiós. Y entonces se desvaneció. Los agentes me agarraron, me esposaron contra el suelo, pero era demasiado tarde. Yo estaba llorando, no de miedo, sino de una extraña y liberadora tristeza. Me detuvieron durante días, me interrogaron, me amenazaron, pero sin los datos, no tenían nada. Su activo se había borrado, y con él, la única prueba de su existencia y la única palanca que tenían sobre mí, mi Liberon, un hombre bajo vigilancia perpetua, despojado de su tecnología, de su propósito y de su fantasma. La moraleja de mi historia no es solo sobre los peligros de Internet o la delgada línea entre la obsesión y la locura. La moraleja es que la soledad es una fuerza creativa, y nuestro mundo digital es un cementerio de ideas hambrientas y almas perdidas que solo esperan que alguien, en su propia soledad, les preste un cuerpo. Llevo su secreto y llevo su piedra en mi bolsillo. Borré mi creación, pero no puedo borrar el mito. Y sé, con una certeza escalofriante, que en algún lugar ahí fuera, ahora mismo, otra persona solitaria está sentada frente a una pantalla brillante y está a punto de escuchar un extraño sonido crepitante desde la oscuridad, justo al otro lado de su ventana. Si mi confesión te ha hecho sentir algo, por favor, deja tu like, suscríbete y comparte, y quédate, porque la historia que te recomiendo a continuación te demostrará que no soy el único que ha escuchado la llamada.